Lo que vamos a ver entonces ahora es un poco más de funciones condicionales y las funciones sí conjunto que le decimos. Ahora voy a poner a... Esperen que me olvidé acá. Presentar la pantalla. Tengo este. Tengo acá un Excel de ejemplo, digamos, para que vayamos viendo estas funciones que les comentaba. Espérenme un segundito. Vamos a dejar ahí el chat. Así podemos ver. ¿Se acuerdan que habíamos visto el uso de la función sí en este ejemplo de unos libros con el medio de pago, si era efectivo o tarjeta, y dependiendo de ese medio de pago íbamos a aplicar o no un recargo o un descuento sobre el precio para calcular con eso el precio final? Eso se solucionaba con la función sí. Fíjense que la función sí, como se ve acá, evaluaba una prueba lógica y si esa prueba lógica era verdadera, se hacía la primera operación, lo que pasa como segundo argumento, y si era falsa, se hace lo que se pasa como tercer argumento. Habíamos dicho también que la función sí nos servía para este caso que queremos dar o sea, pasar la nota a una condición. Es decir, tomar una decisión en base a una nota de referencia. Habíamos dicho que si teníamos dos condiciones o dos valores, en este caso de las notas era aprobado o desaprobado, íbamos a usar una única función sí. Si teníamos tres condiciones, que podía ser aprobado, desaprobado, condicional, o aprobado, desaprobado, o desaprobado, regular y promoción, que son tres posibles situaciones, íbamos a tener que usar dos funciones sí anidadas. Una se pasa como argumento de la primera función. Entonces, ¿cuántas funciones íbamos a tener que utilizar? Una menos que la cantidad de posibles valores tengamos. Habíamos visto más o menos así. Y después habíamos empezado a ver las funciones simples pero condicionales. En este caso, que teníamos una tabla de datos de personas con su fecha de nacimiento, peso, talla, género. Habíamos, por ejemplo, contado la cantidad de personas con género femenino y la cantidad de personas con género masculino. Algo importante que a veces se pierde de vista es si yo quiero contabilizar una cantidad de registros, ya sea condicionalmente o no, si quiero contabilizar uso la función contar. Si ese conteo que voy a hacer tiene algún tipo de criterio o condición o restricción, lo voy a hacer con el condicional, contar sí. Pero la función contar lo que hace justamente es cuenta, contabiliza. Entonces va a devolverme la cantidad de registros que cumple mi criterio. Ahora, si yo quiero totalizar una suma o calcular algún promedio, en ese caso uso la función sumar sí o promedio sí. O sea, primero tengo que saber bien qué es lo que quiero calcular. Y en base a eso ya sé por lo menos una parte, qué función voy a utilizar. Fíjense acá, tengo esto. Junto con el índice de masa corporal, tengo una categoría que le corresponde a ese índice de masa. Fíjense esto. Si el índice de masa es menor o igual a 18,4, la categoría es desnutrición.
Si ese índice está entre 18,4 y 24,9 es normal, y si no es sobrepeso, digamos. Si es mayor a 25, sobrepeso. ¿Cómo armarían ustedes esta función para a cada valor de índice de masa corporal asignarle una categoría? Y les pido que me la pasen acá por el chat. ¿Cómo será la expresión de la función que está acá en esta columna? Categoría índice de masa corporal. A ver si... Con estas referencias, ¿no? Estos valores. Está bien, Malena, con la función sí. ¿Cómo sería la expresión de esa función? Me la pasan acá y yo la copio y la pego ahí en esa columna. Acá Laura la pasa. Gracias, Laura. Voy a copiar. Y la pego acá. Le pongo igual. Ahí está. Acá. Entonces, ¿qué nos pone Laura? Si el valor del índice de masa corporal es menor a 18,4, en el caso que eso sea verdadero, voy a volver el estado o categoría de desnutrición. Si eso es falso, tengo que evaluar. Si eso es falso, ¿por qué? Porque es mayor a 18,4, hay dos posibles opciones. Que sea sobrepeso o normal. Sobrepeso es el verdadero de cuando el índice de masa me da mayor a 25 y normal es 25. ¿Se ve? Entonces, con esas dos funciones sí, nosotros vamos a poder calcular el índice, categorizar, digamos, este valor numérico en una categoría de índice de masa corporal. Pero como tenemos tres posibles categorías, es decir, desnutrición, normal y sobrepeso, necesitamos dos funciones sí. Una acá y una acá. Después, ¿por qué tenemos dos funciones? Cada una con su nombre y cada una con su par de corchetes. Un corchete acá, uno que cierra, corchete no, un paréntesis, perdón, y uno acá que abre y uno acá que cierra. Ahora bien, si nosotros queremos contar la cantidad de estas personas que tienen un índice de masa corporal distinto a normal, ¿cómo podríamos hacer esa operación o esa fórmula? ¿Cómo podríamos armar esa fórmula? Necesito de esta lista contar la cantidad de personas con un índice de masa corporal distinto a normal. ¿Por qué? Porque sobre esas personas voy después a hacer una acción, digamos, ¿no? Necesito saber cuántas personas son las que tienen un índice de masa distinto al normal. ¿Cómo harían eso? A ver, un segundito. Vamos a activar acá. ¿Se entiende? También me lo pueden hacer ahí por el chat. Primero, ¿qué función utilizaríamos? Contar sí. Contar sí. Contar sí, muy bien. ¿Y qué voy a contar? Entonces, las personas que tengan un índice de masa corporal distinto al normal. ¿Cómo armo esa función o fórmula? Yo haría contar sí, seleccionaría el rango que tiene todas las condiciones, o sea, toda normal, desnutrición. H, no sé si, no veo cuál es el número. Ajá, la columna I, ahí. Sí. Y pondría que la condición, punto y coma, la condición es que sea diferente, entre comillas, normal. Ajá.
Entonces acá, lo que dice la compañera es algo así. Vamos a contabilizar sobre estos registros aquellos que sean distintos a normal. Distinto a normal puede ser desnutrición, sobrepeso, una celda vacía, una celda con número, distinto a normal. Vamos a contar nosotros. En este caso tenemos 11. Un segundo. Ahí. ¿Y de qué otra manera podemos hacer? O sea, sabiendo que en principio tenemos solo 3 condiciones: normal, sobrepeso o desnutrición. Profe, una consulta. ¿Sí? En la función contar sí, ¿yo puedo poner más de una condición? No. Fíjense que lleva un único criterio la contar sí. Eso es lo que vamos a ver hoy después cuando necesitamos hacer más de una condición, cuál usamos. Pero por ahora, la contar sí lleva solo 2 argumentos: el rango en donde contabilizo y el criterio bajo el cual contabilizo. Entonces esto yo podría hacerlo de varias maneras. Por ahora se me ocurren 2 más. Como hicimos acá, que cuente los registros que son distintos a normal. También podemos contar por un lado los registros de desnutrición, que diga así, desnutrición. Y por otro lado, contar los registros de sobrepeso. Tendría que darnos los mismos, ¿no? ¿Sí, no? Por lo menos en este caso que todos tienen algún valor: sobrepeso. A ver ahí si me logro. Sí. Desnutrición. ¿Por qué me estaría devolviendo 0 acá? ¿No es la función contar sí? ¿Y yo qué puse? Ah, Contar. contar. Sí, 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 muy bien. Está bien, está bien. Había puesto la contar en los 2 casos. Acá le ponemos sobrepeso. Ahí. ¿Se ve? Estas son las 2 maneras. Son parece iguales en principio. Pero acá estoy contando todo lo que no sea igual a normal. O sea, acá es fácil ver las categorías que tenemos. Ya de paso vemos eso, porque son poquitos registros y veo de sobrepeso normal o desnutrición. Cuando queremos saber qué datos tenemos, es decir, si estos fuesen muchos, ¿no? Muchos valores, y no sé identificar si tengo en esta columna alguna celda que tenga, por ejemplo, algún valor numérico, otro que diga, no sé, obesidad, capaz, no sobrepeso, ya es otro valor y me lo va a contar como distinto normal, que está bien que es distinto normal. Lo copio por algún sitio acá, ¿no? Copio los datos. Y acá en datos tenemos, por algún lado, esperen que lo tengo que ampliar para encontrarlo.
me habrá quedado quitar duplicados de esta columna M y le doy a aceptar. Copié la, pegué. Cuando pegan los valores acá. Archivo, inicio, pegar valores. Entonces mantengo los valores que estoy queriendo filtrar acá. Y en datos quito los duplicados. Entonces ahí yo sé bien qué datos tiene mi columna, digamos, ¿no? En este caso son solo 3 posibles valores. Digo, por ahora no es tan importante, pero a veces cuando tenemos más de una manera o más de una persona que hace una recolección de datos, es importante decirle qué valores puede tomar la variable. Si estamos en índice de masa corporal en la categoría, que todo se registre bajo estos 3 valores. Lo mismo si es género masculino o femenino, no poner, no sé, varón, mujer o cosas así que me generen más posibles valores de mi variable, ¿cierto? Y la otra opción es, vamos a poner acá, insertar, vamos a correr todo un poquito, hacer como un pasito intermedio y contar cuáles son, por ejemplo, los registros que no sean ni sobrepeso, que no sean normal, o sea, que sea o sobrepeso o de nutrición. Esto que sea o sobrepeso o desnutrición, se puede, ahora ya mientras hablo se me ocurrió otra cuarta forma, evaluar con justamente una función O. ¿Yo qué quiero saber? Contabilizar los registros distintos a normal, o sea, que voy a evaluar aquellos que sean o sobrepeso o desnutrición. Para eso podemos usar la función O. Tenemos la función O y la función I. Acá, peso o, que dije, desnutrición. Tienen que me faltó. Ahí me había faltado la igualación. Muy bien. Fíjense que la función O va a devolver verdadero siempre que se cumpla o el primer argumento o el segundo. Ven que acá tiene unos puntitos suspensivos, quiere decir que puede recibir varios argumentos y estos que están entre corchetes indica que puede recibir arreglos de argumentos, digamos. Si alguno de todos esos argumentos se cumple, la función O devuelve verdadero. A ver si tengo una columnita más acá. Si pego acá, vamos a poner acá la columna I. En cambio, la función I, que se llama I, así, fíjense que acá dice la descripción, comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdadero solamente, digamos, si todos los argumentos son verdaderos. En este caso me devuelve falso, porque no puede ser sobrepeso y desnutrición al mismo tiempo. Una persona no puede pertenecer a esas dos categorías al mismo tiempo. Entonces la función I también recibe varios parámetros, varios argumentos y va a ser verdadera si solamente todos sus argumentos son verdaderos. Entonces en este caso, que no quiero olvidarme que estamos haciendo es contar aquellos registros que tienen una categoría de índice de masa corporal distinto a normal. Entonces acá tengo que contar aquellos que son verdaderos. Es decir, aquellos registros que me da acá verdadero.
Pero fíjense que acá necesito esta columna intermedia, digamos. O sea, tengo que primero decidir si ese registro lo voy a contar para después contabilizarlo. ¿Se entiende esto? La función i y la función o, al contrario de la sumar sí o contar sí y demás, devuelven un valor lógico. Fíjense acá. Tengo la función o y devuelve un valor lógico. O sea, la función, a lo que voy, que la función i y la función o no nos van a devolver un número o una sumatoria, devuelven un valor lógico. Entonces, estas funciones nosotros las podemos usar como argumento de la prueba lógica de la función sí. Es decir, ustedes se acuerdan que la función sí acá recibe una prueba lógica. Dentro de esta prueba lógica puedo mandarle una función o, una función i o una función anidada siempre que devuelvan un valor lógico. ¿Se entiende? O sea, para que sea argumento de esa prueba lógica, tiene que volver un valor lógico. Fíjense, por ejemplo, voy a dar un ejemplo para ver el uso de la función i. Quiero saber aquellos de género femenino que tienen en la categoría de índice de masa corporal aparece sobrepeso. Quiero identificarlos primero, todavía no los voy a contar. Solo los voy a identificar. Ven que acá estoy identificando. Acá en 5 minutos me voy a olvidar que era lo último. Registro distintos anormal. Eso es lo que identificamos acá. Ahora, a ver si los cuento. Porque, esperen un segundo acá. Para poder contabilizar estos verdaderos, tengo que pasarlos a valores numéricos, digamos, ¿no? Porque acá ya los identificamos, ahora los tengo que contar. O sea que tendría que ser una nueva conversión acá. Y después sumar. Esto es como medio... Es más fácil directamente hacer el contar sí con el distinto. Lo estamos viendo por si en algún momento se necesita. Fíjense que el valor de la celda verdadero numéricamente equivale a 1. Y el valor de la celda falso numéricamente equivale a 0. Entonces, si esto lo podemos, acá lo hice multiplicado por 1. Puede ser otra forma, sumándole 1 y bueno, uno nos va a dar 2 y el otro 1. Esto depende como, digamos, mientras ustedes identifiquen el verdadero del falso, lo hacen como... Acá al multiplicarlo por 1, los verdaderos se me van a pasar a tener el valor 1 y los falsos el valor 0. Entonces ahora directamente después sumo todos los valores 1. Sumo todos estos valores y me da 11. ¿Se ve? Eso es una manera, identificando cada registro. Ahora, ¿qué habíamos dicho? Si nosotros queremos identificar a aquellas personas de género femenino con sobrepeso, voy a borrar esto, solo para ver ahí. Entonces, ¿yo qué quiero decir? Digamos, no estoy buscando o las personas con género femenino o las con sobrepeso. Estoy buscando aquellas que cumplan con las dos condiciones, tanto de género como de sobrepeso. Lo que voy a evaluar si esa casilla es F y si esta categoría es sobrepeso.
Fíjense que, bueno, como tenemos dos nomás, es fácil mirar que este sobrepeso tiene femenino. Y ahí lo mismo, si las quiero contabilizar, puedo pasarlo, digamos, pasar este valor a un valor numérico y hacer una sumatoria. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Buenísimo. Sí. Entonces, ¿cómo creen ustedes, gracias por responder, que podríamos hacer para contarlos? Vieron que acá hicimos la contar sí directamente, contamos los distintos de normal. ¿Cómo podríamos hacer para contar estos? Sin usar esta columna intermedia, digamos. Contar a aquellas personas de género femenino que tengan sobrepeso. Vemos que son dos, pero bueno. Profe, ¿podría repetir las condiciones? Que si contabilizar las personas de género femenino que tengan de categoría de índice de masa corporal sobrepeso. Yo me perdí dónde andaba por acá. ¿Se entienden? ¿Se imaginan cómo hacerlo con la función contar o contar sí? ¿Vieron cómo estamos viendo? Hay varias posibles opciones. Nosotros acá, en el caso de que queríamos contar los registros con categoría distinto a normal, podemos usar la función contar sí, contamos sobre esta cantidad de datos los distintos números. Esa es una opción. La segunda opción, habíamos dicho que identificamos con la función O cuáles son los que son o sobrepeso o desnutrición y después lo pasamos a valor numérico y lo sumamos. En ese caso en ningún momento estamos usando la función condicional, pero el resultado termina siendo el mismo. Acá también podríamos haber puesto una función sí y decir, bueno, si es si es normal devuelvo 0 y si no 1, por ejemplo. Digo varias maneras de llegar al mismo resultado. Acá si hubiésemos usado la función sí, para normal devolvemos 0, en caso contrario devolvemos 1 y después sumamos todo, vamos a estar contando los registros que son distintos a normal también. Otra opción. Como que en Excel, por suerte, tenemos varias maneras. ¿Por qué digo? Porque a veces no nos acordamos cómo se utiliza la función condicional o qué argumentos recibe o qué sé yo. Entonces, no siempre es la única vía para Profe, hacerlo. tiene una columna ¿Sí? intermedia. ¿Se podría poner, por ejemplo, contar sí el intervalo, por ejemplo, de femenino, donde están Ajá. el género, y en condición usar la función sí, y poner las dos condiciones, que sea esa celda femenino y sobrepeso, ¿puede ser? A ver, algo así. Me parece que entendí lo que me dijiste. Poner acá si es femenino
y aparte la categoría es sobrepeso, en ese caso devolveríamos un 1, ¿no? O algo así, vamos a suponer, como dice la compañera. Yo entiendo, si me falta un paréntesis acá. Fíjense que acá esto ya es, como dice acá la compañera, si usamos la función sí, nosotros ya podemos devolver un valor numérico. Es decir, lo mismo que usamos acá recién para identificarla, pero que nos devuelve verdadero o falso, o sea, un resultado lógico, podemos pasarlo como prueba lógica en la función sí. Se ve acá, este i es lo que pasamos recién acá, es este i. Entonces, en este caso, devolvemos 1 si esto se cumple y devolvemos 0 si eso no se cumple. Y al final, lo que tenemos que hacer para poder identificar es sumar todos estos valores. Así, sumamos y nos devuelve 2. Ahí. O sea, necesitamos pasar estos valores lógicos a numeritos como para poder hacer alguna operación matemática. Entonces, en este caso, ¿qué pasó? Nosotros teníamos que contabilizar, hacer un conteo, pero con dos condiciones. Que sea femenino y que la categoría del índice de masa corporal sea sobrepeso. Entonces, ahí ya no nos sirve la función contar sí. Una opción es esto, usar una función y o una función o para poder pasarle varios argumentos, o sea, varios criterios y en base a eso contabilizar o no ese registro. Y la otra opción sería usar lo que vamos a ver, que es la contar sí conjunto o sumar sí conjunto, promedio sí conjunto. Así como tenemos la contar sí, sumar sí y promedio sí, tenemos lo mismo, solo que con un conjunto al final. Y fíjense, voy a dejar resaltado para no olvidarme que es la sumatoria. Contar sí conjunto. Miren el argumento que se le pasa también, rango criterio 1, punto y coma y puntito suspensivo. O sea que, ¿cuándo usamos las sí conjuntos? Cuando tenemos más de un criterio. O sea, cuando vamos a hacer un conteo con más de un criterio, o sumar bajo más de un criterio, o lo que sea, pero más de un criterio. Cuando tenemos un único criterio, usamos la sí, la función, o sea, contar sí, sumar sí, promedio sí. Acá dijimos que teníamos dos criterios, uno que sea sobre el género y otro que sea sobre la categoría. Son dos. Entonces, el primer rango del primer criterio va a ser la columna de género. Es decir, esta. Y vamos a contar solo lo femenino. Y el segundo rango es la de ¿cómo se llama? Categoría. Y vamos a contar solo los con sobrepeso. Y acá nos devuelve lo mismo, está bien. O sea, hicimos con una función lo que recién hicimos con agregando una columna más y haciendo un conteo después. El tema acá es, digamos, más allá de cuando nosotros hacemos un ejercicio, le vamos a decir, bueno, quiero que lo resuelvan con el así conjunto. El tema acá es cuando uno hace o necesita hacer un conteo, es ver qué nos conviene. Si, digamos, si tengo que agregar una columna, después sobre esa columna transformarla a un número para después terminar sumando, es mejor usar directamente una función como en este caso. Fíjense que la contar sí conjunto siempre tiene rango criterio, rango criterio, rango criterio, porque contabiliza nada más. Es decir, así como la función contar sí tiene solo dos argumentos y la sumar tiene 3. En este caso, la sí conjunto también tiene 2, uno el rango y el otro es el criterio.
pero varias veces porque puede contabilizarse teniendo en cuenta varios criterios. Ahora, ¿cómo creen ustedes que podríamos hacer nosotros para y ya les digo, vamos a seguir usando estos dos mismos criterios como para no marearnos demasiado? Sumar el peso de de estas personas que son de género femenino y, o sea, vamos a usar el peso promedio de estas personas con sobrepeso y género femenino. Fíjense que en ningún momento, cuando pasamos los argumentos de las funciones, yo hago una selección. Siempre seleccionamos toda la columna, todos los datos van metidos. Porque donde tengo que empezar a identificar cuál es el caso, es como estar haciéndolo a mano. Entonces, tanto para el rango como para el criterio, selecciono todo el conjunto de datos. Ahora yo quiero saber el promedio de peso de las personas o registros con género femenino y categoría de sobrepeso. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿O cómo se les ocurre a ustedes que podría hacer eso? ¿Con promedios y conjunto? Claro, con promedios y conjunto. Promedio, vamos a poner de peso, de F, que es femenino, y sobrepeso. ¿Por qué promedios y conjunto? Promedio, porque justamente estamos buscando el promedio. Entonces siempre se le pida, calcule el promedio, calcule el valor medio, calcule la media, calcule lo que sea, que pida algo parecido que usted le suene medio, es la función promedio. ¿Por qué la sin conjunto y no la sí? Porque tenemos promediar bajo dos criterios, el género y la categoría. Entonces acá tengo la función promedio y conjunto. Y fíjense que difiere, digamos, de la contar y conjunto. ¿Por qué? Porque tengo 3 argumentos o más, por si tengo más criterios, digamos. El rango promedio, que es el conjunto de datos en donde voy a calcular el promedio. ¿Dónde el promedio de qué quiero? El del peso. Entonces, este rango promedio es de la variable peso. Es decir, que tengo que seleccionar el rango de esta columna, peso. Y ahora sí, es como la contar, digamos. Rango, criterio, el primer criterio es la columna género y el criterio es que sea femenino. El segundo criterio es la columna esta de categoría índice de masa corporal, que sea sobrepeso. Ahí está. Entonces ahí me devuelve 45, es decir, el promedio de peso de las personas de género femenino con sobrepeso son 45 kilos. Estos son personitas muy pequeñas, de 4 o 5 años vemos acá. Se ve entonces algo como para que pensemos al momento de qué es lo que queremos calcular. ¿Qué estoy queriendo buscar? Un promedio. Entonces uso la función promedio. ¿Un promedio de qué? ¿Es de peso? El rango promedio acá, el primer argumento que le tengo que mandar es la columna o el conjunto de datos donde tengo la variable que quiero promediar. Y rango criterio van a ser las columnas o conjunto de datos donde están los criterios que quiero aplicar. O sea, que me van a definir qué registro va a ir o no a mi promedio. Profe, Sí. sí criterio, perdón, sí conjunto sería entonces cuando hay varios criterios, ¿no? Exacto, cuando tenemos varios criterios. Fíjense que vieron los argumentos acá, rango criterio. Yo podría,
querer promediar aquellos, vamos a decir, con pesos de las personas con talla mayor a 1,20 que tengan 5 años de edad, o sea, puedo tener muchos criterios. ¿Y qué es lo que estoy haciendo al evaluar criterios? Es como aplicar un filtro, digamos. Yo cuando aplico, en este caso, si quisiera aplicar un filtro, tenía que seleccionar solo los géneros femeninos. Por eso, o sea, también lo pueden verificar. Si queremos filtrar los datos. A ver si me pone el filtro. Acá. Género. Bueno, le puse femenino, ¿ven? Y solo me muestra lo femenino. Categoría sobre peso. Y solo me queda. Entonces, en realidad, el promedio que saqué es de 50 y 40. Por eso me devuelve 45. Pero para esto tengo que estar haciendo los filtros y si quiero hacer otro cálculo tengo que quitar estos filtros que puse, volver. Entonces es más fácil hacerlo con las funciones de conjunto. Vamos a ver para acá. Y ahora me van a decir ustedes, me falta un pedacito. Acá tenemos un ejemplo, ¿cierto? Tenemos una lista de nombres. Y otra cosa que cuando pensamos en esto del Excel, ¿no? Es el uso con grandes cantidades de datos. Acá tenemos estos ejemplos, porque son justamente ejemplos. Cuando ustedes utilicen sobre, no sé, 200 registros, 300, 500 registros, es muy difícil estar verificando, contándolo a mano. Entonces tenemos que armar las funciones de manera que se puedan utilizar para todos los registros. Y si podemos verificar los valores filtrando de alguna manera, buenísimo. Si no, bueno, confiaremos en nuestra función. En este ejemplo acá tenemos una lista de apellido y nombre, cada uno con su género y cada uno con su peso. Y tengo un peso ajustado, es decir, el peso por un factor. Y un factor de ajuste. Tengo que para cuando el género es masculino, el factor de ajuste es de 1,8. Y cuando el género, 1,08, perdón. Y cuando el femenino es de 1,12. ¿Cómo calculo el peso ajustado acá? ¿O cómo muestro este peso ajustado acá? Teniendo en cuenta este factor de ajuste. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tengo el peso 50. Si es femenino, lo que me tengo que mostrar acá es el 50 por 1,2. Y si es masculino, lo que me tiene que mostrar acá es el 50 por 1,08. ¿Cómo armarían ustedes la función o fórmula que va en la columna peso ajustado? Para que me devuelva el peso ajustado. No sé si me explico. Si me la pueden escribir en el chat, mejor. Ya que tenemos unos ejercicios ahí un poquito más abajo, les voy a ir pidiendo que hagan a ver para ir viendo si se entiende cómo armar la función. ¿Sí, no? ¿Sale, no sale? Dijimos, tengo que armar este peso ajustado. Es decir, si el registro es femenino, tengo que devolver 50 por 1,12.
Si el registro es masculino, tengo que devolver 50 por 1,08. O sea que en principio no tengo que sumar nada, ni promediar nada. Pero sí tengo que hacer un cálculo que va a ir dependiendo de un criterio, si esto es femenino o si esto es masculino. No puedo devolver a función sí. todo. ¿Cómo? La función sí. Ajá, la función sí. ¿Y qué le pasaríamos a la función sí? El primer argumento sería que el género sea femenino. O sea, Ajá. referencia de celda igual a F. Si eso es femenino, ¿qué hago? Porque si es femenino, referencia de celda a 50 Ajá. por 1,12. Pero el 1,12 hay que fijarlo. O sea, este valor de acá. Sí. Ajá. Y si no, es por el otro, por 1,08. Ya. Si no, que me vuelva esto por 1,08. También fijarlo ese valor. Ahí está. Y eso lo hago para todos los registros. Todo con dos decimales. Ahí está. Entonces, en este caso, ¿por qué necesitamos usar la función sí? Porque voy a hacer una operación con un valor, dependiendo si es femenino o si es masculino. Pero no voy a hacer ninguna suma, ningún promedio sobre el peso, digamos, ¿no? Solo voy a hacer el peso devuelto por un factor de ajuste. Acá Juliano nos dice algo similar. Si la celda es femenino, me la devuelve por 1,12. Y si no, si es masculino, claro, y si no tiene ni femenino ni masculino, nada lo puso. Si no es ni femenino ni masculino, en ese caso, por ejemplo, podríamos no aplicar un factor de ajuste. O sea, si no tiene un género especificado. O sea, en vez de nada devolveríamos celda para que me devuelva el peso tal cual. Es decir, si es femenino, multiplicarlo con 1,12. Si es masculino, multiplicado por 1,08. Y si no es ni femenino ni masculino, que me vuelva el peso tal cual, por ejemplo. Sería una opción. Contar, sí, tenemos acá un ejemplo para, a ver, tenemos 10 minutos, a ver si ustedes me pueden armar las funciones así como me pasó Juliano. Tenemos esta lista de alumnos acá, apellido y nombre, y queremos saber cuántos alumnos hay acá dice con más de, pero con un peso menor o igual a 25 kilos. ¿Cómo podemos armar eso? Si queremos saber cuántos alumnos hay con 25 kilos o menos, ¿qué función vamos a utilizar? Contar sí. Contar sí, porque estoy haciendo un conteo de la cantidad de alumnos bajo un criterio que es que tenga menos de 25 kilos. Entonces acá, ¿qué pasó? Usamos la función contar sí, y como el rango es el del criterio, directamente acá selecciono todo. ¿Se ve? Hago la función contar sí, contabiliza sobre el mismo rango que le estoy pasando. Entonces tengo que seleccionar las celdas donde tengo, o sea, el conjunto de celdas donde tengo el criterio, donde aplica el criterio. Si me equivoco y pongo en otra, no me van, o sea, o me cuenta todo en este caso, pues son todas 925. ¿Se ve? O quizás no encuentran en un registro.
Lo mismo podemos hacer, digamos, si queremos saber para un valor de talla. ¿Cómo podemos armar, ya que estamos en una función, para saber cuántos registros o cuántos alumnos hay que tengan una talla entre 1,15 m y 1,20 m? Dale, María Florencia, bueno. ¿Se entiende? Está un pequeñito. Chao, chao, profe. Chao, Florencia. Está un poquitín, muy poquito más complicado. Si quiero saber cuántos registros hay que tengan una talla mayor a un peso, a 1,10 m, no, 15 dije, ¿no? Entre 1,15 m y 1,20 m. ¿Cómo armo la función para contabilizar la cantidad de registros entre 1,15 m y 1,20 m? Ahí serían como dos condiciones. Sería como dos condiciones. Entonces las y conjunto. Exacto. Ahí yo necesito evaluar dos condiciones. Entonces acá, vamos a ponerla acá en el modo, que sea mayor a un 1,15, altura, vamos a poner lo que queremos, talla, decía talla. O sea, acá, como dice la compañera, es contar si conjunto, pero queremos atravesar sin conjunto. El rango criterio 1 es la talla. Entonces mi primer criterio es que sea mayor o igual a 1,10 m, a 1,15 m. Y el segundo criterio es sobre el mismo rango de datos, pero que sea menor o igual a 1,20 m. Y me devuelve 6 de enero de 1900. Re bien. Y acá vamos a darle formato general. Me devuelve 6 registros. Vamos a hacer un pequeño cuadradito. ¿Se ve? Entonces, en este caso que nosotros estemos queriendo calcular cuántos hay en un intervalo o cuántos tienen estoy pensando un ejemplo, ahora justo que le voy a decir un ejemplo. ¿Cómo hacemos para contar al revés los que tengan una talla menor a 1,15 m o mayor a 1,20 m? Porque acá contamos los que están en el rango este de entre el 1,15 m y el 1,20 m. ¿Cómo hacemos para contar los que no están en este rango? Tenemos dos opciones, ahora que pienso. ¿Podemos armarlo con una función contar si conjunto a los que sean menor a 1,15 m o mayor a 1,20 m? Sí. ¿Y cómo lo armamos? Un criterio sería que en ese rango buscar los valores que sean menores a 1,15 m y el otro criterio es que sean mayores a 1,20 m. Espérenme un segundo que lo vamos a escribir para verlo. 6281. Acá tengo que poner 62, 62, 82. Pero, como dice la compañera, esto sería al revés. Menor igual, o poner menor. Vamos a hacer lo que no está. Menor a 1,15 m y mayor a 1,20 m. Y me vuelve 0.
¿Y eso por qué? Porque en las conjuntos yo estoy evaluando que todos los criterios se cumplan. Es decir, tiene que ser, en este caso me devuelve los que son de más de 1,15 m y aparte son menores de 1,20 m. Y me devuelve 6 registros. Ahora, los que no cumplen tendrían que ser todos los demás y me vuelve 0, porque no hay un registro que sea menor a 1,15 y mayor a 1,20 m. O es menor a 1,15 o es mayor a 1,20. No pueden estar en los dos, en el mismo, ese valor en los dos lugares. Entonces, en estos casos, que lo que vieron cuando uno habla, lo expresa, dice, en este primer caso que decíamos, bien los de la función conjunto, que sea mayor a 1,15 m y menor a 1,20 m. Implícitamente está la función y. En este segundo caso estoy diciendo que sea menor a 1,15 m o mayor a 1,20 m. En ese caso no puedo usar la SI conjunto, porque la SI conjunto tiene que cumplirse las dos condiciones. Entonces, en ese caso lo que podemos hacer es o hacer el total de los registros menos estos 6 que teníamos acá. Es una opción, contar todos los registros, los que sí están en los dos, o usamos dos funciones, contar sí, y las sumamos por separado, ¿bien? Como hicimos hoy. ¿Se ve? En estos casos que tenemos de alguna manera una prueba con un o un valor u otro, o lo desdoblamos y lo contamos como acá, suma de dos funciones, o podemos hacer como el complementario y hacemos todos los registros menos los que nos dieron que sí. ¿Se ve? Entonces, ¿por qué justo traigo esta colación? Porque después meten todos los criterios dentro de las funciones conjunto y después les terminan dando 0. Y porque hay alguna de las categorías que pues está en una o en la otra, pero no en las dos. ¿Se ve? Entonces, para hacer un pequeño resumen, a ver como que quede más o menos en claro, nosotros tenemos las funciones condicionales de sumar sí, contar sí, promedio sí. Todas esas que hacen, suman, cuentan o promedian, pero teniendo en cuenta un criterio, una condición, un filtro, lo que como querramos decir. Si tenemos más de una condición, ya sean dos o más, tenemos que usarlas conjuntos. Promedio sí conjunto, sumar sí conjunto y contar sí conjunto. ¿Cómo me doy cuenta que uso? Es en base a lo que estoy buscando. ¿Estoy buscando una cantidad o estoy buscando un total o estoy buscando un promedio? Con eso me voy a dar cuenta qué función usar. Pero las conjuntos, para que me contabilice ese registro, tiene que cumplir mi registro con todos los criterios que estoy pasando. Después tenemos las funciones, entonces, la función contar, ya sea contar sí o contar sí conjunto, contar la común, cuenta y me devuelve un número. La función suma, ya sea la suma, sumar sí o sumar sí conjunto, suma y me devuelve un número, igual que la función promedio. La función y la función o son funciones lógicas que me devuelven un valor lógico. Es decir, le paso argumentos a la función o y si alguno de sus argumentos es verdadero, me va a devolver verdadero. En caso contrario, me va a volver falso. Y la función y va a ser verdadera, o sea, va a devolver verdadero cuando todos los argumentos que le paso sean verdaderos. Pero esas dos funciones devuelven un valor lógico. Entonces la puedo pasar, por ejemplo, como argumento para la prueba de lógica de la función sí. Y cuando necesito devolver un valor con alguna condición, pero no estoy sumando, ni contabilizando, ni nada, puedo usar la función sí. Si tengo este valor y esta condición, aplico un descuento, o lo multiplico por el factor de ajuste, como vimos recién, o devuelvo algo, y si no, devuelvo otra cosa. ¿Por qué remarco esto último nada más? Porque después como que se pierde de vista y es sencillo, ustedes solo tienen que ver qué es lo que quieren contabilizar o promediar
o sumar bajo cuántos criterios lo están haciendo, si son excluyentes o no las condiciones y usan una función conjunto o no. Y es como una vez que uno lo va pensando así de a pedacitos, va siendo más fácil. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Voy a parar acá la grabación. Detener grabación. Bueno, aquí tengo que